Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en SECREA. Una oportunidad que nos permite conocer la realidad nacional, la realidad de la comunicación, la realidad política. Y es importante entender que en toda esta temporada hemos vivido una realidad muy compleja, muy preocupante para el Ecuador, con un levantamiento indígena, 18 días de paralización, muchas empresas que han visto la necesidad de cerrar sus puertas y postergar el crecimiento para después de algún tiempo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Buendía, quien es presidente de la plataforma Somos Ciudadanos, además de eso, analista jurídico. Tiene una especialidad en liderazgo democrático, derechos humanos y resolución de conflictos, catedrático universitario, asesor parlamentario y ex candidato a alcalde de Quito. Qué gusto, Javier, que nos acompañes en SECREA. Gracias, Roberto. Un honor volver a estos espacios y un saludo a todos quienes nos miran y escuchan a la hora que ellos decidan. Exactamente. Ahora en las nuevas plataformas. Ahora, como experto en resolución de conflictos, ¿cómo analizas tú la paralización obligada por el sector indígena de 18 días a todo el país? Básicamente Quito, las provincias del centro del país, pero todo el país se vio afectado. Tenemos básicamente desde el punto de vista del diagnóstico, porque en ello habrá, luego de que se produzcan ya los análisis respectivos, una vez que se tienda a la normalización, tomando en cuenta que existe una alarma, y es que los propios, quienes siguen un guión que nosotros venimos sosteniendo desde el año 2019 se está llevando a efecto, han advertido con una posible ya nueva movilización con tintes de desestabilización en el mes de octubre. Por eso es que incluso han coaccionado y coercionado la instalación de las mesas en términos de que efectivamente se privilegie una agenda que básicamente parece ser como la superficialidad de un proyecto político que busca más bien otro tipo de intereses. Pero es básicamente lo que hemos venido cosechando desde el año 2007, que se suponía iba a modificar la falta de institucionalidad anterior. En el año 2008 se produce un tema de un pacto social denominado Constitución, en donde se ha venido señalando desde hace muchísimo tiempo que en la parte orgánica es inaplicable, que en la parte dogmática, en términos de los derechos, está todo muy bien, sirve incluso como hasta de documento de estudio. Pero la parte institucional permitía el tema del hiperpresidencialismo, que estaba justamente diseñado desde el punto de vista orgánico político para dar cabida a un proyecto político. Cuando este se exinde en el año 2017 y luego con el tema del cambio de posición del expresidente Moreno, evidentemente el ordenamiento jurídico ya no abastece a la capacidad de lo que parte del tema político, que es el fortalecimiento institucional sobre el cual se basa el tema de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es básicamente el procesamiento de los disensos y la posibilidad de la ejecución de los consensos. Entonces, en esos términos, efectivamente, con toda la descorporativización que también el gobierno de Correa hizo de la sociedad civil, destruyendo gremios, destruyendo espacios de participación ciudadana en términos de asociaciones, etcétera, sustituyéndolos con elementos clientelares, efectivamente parecería ser que el único grupo organizado para tener vocería y defender una agenda nacional son los indígenas. En esos términos, algo total y completamente inusitado se produjo en el año 2019 con un grado de violencia que a ese minuto nos sorprendía. Así es. Y que esta vez quedó bastante corto. Así es. Entonces, no hay capacidad de respuesta desde el Estado en términos de sostener la posibilidad de construcción de consensos, el manejo de los disensos y por lo tanto, no habiendo institucionalidad, no existiendo gobernabilidad, hay la posibilidad de que dentro de este marco supuesto de manifestaciones en procura de ciertas reivindicaciones sociales, se puedan llevar a efecto algunos elementos que ahora la justicia tendrá que hacer en este caso y ahora con esta nueva oportunidad ya una definición clara de lo que ha sucedido. Ahora, la justicia deberá participar. Los analistas políticos deberán participar. La asamblea, no sé. El gobierno nacional, de una o de otra manera, está frente a una encrucijada cuando se plantean 10 puntos por parte del sector indígena. Se están dando 90 días para un diálogo.
Parecería que la mesa está poniendo el sector indígena para que el gobierno de alguna manera se siente a dialogar y se siente a aceptar, a discutir, a debatir. ¿Qué va a pasar después de los 90 días? Si es que no se llega a un acuerdo racional, un acuerdo inteligente, un acuerdo propositivo en beneficio del Ecuador, ¿qué va a suceder el día de mañana? Uno de los elementos fundamentales que nos enseñaran quienes hicieron parte de un espacio académico sobre resolución de conflictos que tú señalabas, nos decían que la primera regla de negociación es que se lo hace entre iguales. Y en este momento la proporción no es entre iguales. Con un problema de legitimación por parte del gobierno, más allá de lo que señala en las encuestas, es real que existe un alto grado de falta de confianza de la población y de la ciudadanía en el gobierno nacional. En ese entorno, en cambio, dentro de lo que hemos podido aprender de las estructuras que generan el tema del movimiento indígena, cuando en un momento determinado se dijo que no se conversaba con su presidente, ellos decidieron incluso hasta retirarse de los diálogos. Ellos sí creen en este tema orgánico funcional a su manera, un poco esto afianzado desde los años 90 por fundaciones como la Hans Seidel y otras que fueron dándoles la dotación de esta organicidad. Cuando había una legitimación absoluta, ahí sí, por parte del movimiento indígena, recordar el tema del levantamiento en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, que hasta incluso la movilización fue hasta escoltada por los militares cuando venían a Quito. Y efectivamente las reivindicaciones que ahí se logró sin procesos de violencia y sin necesidad de mesas de negociación y de concertación. En ese sentido fundamental, entonces, esta mesa está totalmente supeditada a una posibilidad de fracaso. Porque la primera regla para establecer una negociación es que haya una condición de igualdad. Y esa condición de igualdad no existe y que se pudo ver con claridad porque desde el punto de vista de la razonabilidad financiera, la aplicación técnica, la lógica jurídica y luego efectivamente ya el tema de lo que es el razonamiento político para aplicar en el orden social, los 10 puntos, la propia dirigencia de la CONAIE y el señor Issa conocían que efectivamente no existía esa posibilidad real. Este tema de los 15 centavos, por ejemplo, en términos de la reducción del diésel, apliquémoslo a una población objetivo concreta. El 78% de la población en Quito, rural y urbana, se moviliza en transporte público. Y un alto porcentaje, más o menos del 32-34%, pertenece al tema de la movilidad a través de la generación eléctrica. Yeah. Entonces, a ese 22%, el tema los pasajes no han sido revisados desde la última vez, desde que se puso en 35 centavos, no han sido revisados hace mucho tiempo. ¿Cuál es la reivindicación concreta que, por ejemplo, a la ciudad de Quito le dio la posibilidad de este paro y de la supuesta lucha indígena? Esto se traslada luego al tema de sus territorios y veamos si es que efectivamente hay un tema en los términos de costos frente a los gastos y a los beneficios, si es que efectivamente hay positividad en los beneficios que adquiere la población rural respecto a estos 15 centavos en términos de... Entonces nos damos cuenta que lo que se va a negociar no son puntos en una agenda, no son elementos en donde hay un tema de un gasto de que se habla de $1.000 millones que se estarían en este momento ya concretado por parte del gobierno nacional. Entonces hay que sumarle 1.000 más, pues porque hay 750 millones de pérdida del sector privado y 250 del sector público. Así es. Y lo que no se ha cuantificado, mi querido Roberto, y eso es lo dramático, es que las personas en el día a día, de todos los estratos y de todos los niveles, que tuvimos que paralizar nuestras actividades, ¿quién ha cuantificado eso? Y sobre todo, ¿quién nos va a resarcir de eso? Ese detalle, por ejemplo, $1.000 millones es lo que se estima, que pierde un 75% a la empresa privada y un 25% del sector público. Acabas de dar la respuesta. ¿Quién lo va a resarcir? La empresa privada se queda atada de manos porque perdió. Vino un huracán llamado 18 días de protesta del sector indígena, se demoraron en negociar, sea lo que sea, los militares muy afectados, las Fuerzas Armadas totalmente sobajada por la fuerza indígena, lo cual no sé en la historia si es que sucedió alguna vez. Pero más allá de eso, lamentable para los ecuatorianos, estamos frente a 13 meses de gobierno. 13 meses de gobierno que comenzó excelentemente bien con el tema de las vacunas, indiscutible. Ahora tenemos esta propuesta. ¿Habrá consulta popular? ¿El gobierno nacional tendrá la fuerza en este momento para lanzar una consulta popular? ¿Cómo queda el gobierno nacional para proteger de alguna manera su imagen por el próximo tiempo hasta completar su periodo electoral, su periodo democrático, perdón?
bastante debilitado, en términos de que efectivamente no cuenta con los instrumentos reales para llevar adelante una acción de gobierno. Y eso además está marcado por 3 asuntos fundamentales. El tema de yo estaba recordando, cuando regresaba yo al país en el año 99, los famosos discursos del señor Jamil Mawad, que hablaba del tema por tema. Cuando efectivamente una acción de gobierno pertenece a un modelo estratégico en donde se tiene que dar, frente a la situación actual, incluso agravado por una pandemia, solución inmediata a una gran cantidad de temas. Entonces, no podemos presentar en una rendición de cuentas del hecho de que nos salvaron la vida con el tema de la vacunación y se dejó de hacer el resto de los asuntos. Entonces, por supuesto que había un tema de una prioridad, pero las urgencias eran de todo tipo. Entonces, había que seguir trabajando en términos de que, tomando en cuenta lo urgente, había que seguir trabajando lo importante. Y además existe un tema de una brújula, es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que además es lo único estable que tenemos. Ahí está marcado con claridad qué se debe hacer, en qué tiempos, cuáles son las metas, y efectivamente en esto queremos saber al economista Jairo Merchán que nos rinda cuentas respecto de cómo se ha ejecutado hasta este minuto, 13 meses después, el Plan Nacional de Desarrollo. Porque efectivamente había el tema de la vacunación, pero ¿qué pasó con el Sistema Nacional de Salud? Recién en esta semana se acaba de generar el tema de un decreto para crear un consejo a partir de las urgencias y se manifiesta que efectivamente no se está haciendo reactivo, sino proactivo, y que se ha cambiado, incluso saludando algunas presencias como la de el economista Pablo Arosemena en la cartera de Estado, porque además hay un sentido de, por lo menos existe ahora sí en él ya un sentido de pertenencia pues al proyecto político original, ¿no es cierto? Que eso es importante desde el punto de vista de que además esa es la otra falencia. Nunca se creó un tema de una estructura político-académica que esté listo por el tema del ejercicio de gobierno. Entonces, supremamente debilitado, sin posibilidades de acción en la institucionalidad y sobre todo con una ceguera y sordera respecto de mirar posibles aliados que sin necesidad de pensar de manera unívoca, ¿no es cierto?, como por ejemplo los operadores de justicia. Nosotros tenemos mucha credibilidad en algunos de ellos. Está el tema de la Fiscal General de la Nación. Está el tema del Procurador General de la Nación. Está el tema de que ahora, superada la controversia, del presidente y la Corte Nacional de Justicia. Manteniendo la independencia, construir una agenda de gobernabilidad que incluso pueda darle capacidad de sopesar aquello que es falente en términos de la famosa función de transparencia y el tema del Consejo de Participación. Y, por supuesto, la confiabilidad en el tema de la función electoral es muy baja. Pero entonces de esa manera compensar incluso el proceso de evitar una pugna de poderes con la nueva Asamblea Nacional. Porque si uno establece cuáles son los elementos, ya no de diagnóstico, sino de evaluación, todos los elementos relacionados con este proceso para el gobierno nacional son de pérdida. Esto que acabas de mencionar, ¿se podría de alguna manera relacionar con el famoso y tan anunciado y esperado acuerdo de gobernabilidad? Se ha mencionado desde, no temo equivocarme, desde hace unos 20 años. El acuerdo de gobernabilidad se ha hablado desde hace unos 20 años porque incluso se hizo un planteamiento a la Asamblea, al Congreso Nacional en el año 2003. Entonces, esto básicamente, además de ser retórico, ha sido un sofisma, porque ha carecido de una capacidad de ser institucional, de mantener una agenda, de entregarle a ese acuerdo nacional algún tipo de atribuciones, y por ejemplo, ahora que incluso se habla hasta de temas federales. En el año 1991 ya salió una ley de participación ciudadana, descentralización y demás, que no se ha concretado. Y básicamente no se ha concretado, ¿por qué? Porque en las distintas constituciones hemos llenado de lindos adjetivos en términos de derechos y la parte institucional nunca se ha resuelto. Así que intentar en este momento incluso que crearnos un sofisma, un tema de distracción para discutir cosas como el tema del federalismo, creo que no es demasiadamente responsable. En este momento lo que se necesita es que ese acuerdo de gobernabilidad no sea manejado por la institucionalidad pública. Tiene que hacerlo necesariamente el sector privado y el sector organizado de la sociedad civil, porque si no, de lo contrario, evidentemente seguiremos con la retórica de más de 22 años, como señalo,
del famoso Acuerdo Nacional. Y yo reto a quienes están mirando a que efectivamente busquen declaraciones de los últimos presidentes, y todos siempre han hablado de un tema del famoso acuerdo de gobernabilidad, del Acuerdo Nacional. Está en el guión del discurso de los presidentes. Y no pasa de ahí. Más allá de eso, a los ecuatorianos estamos acostumbrados que en primer año de gobierno se cambien autoridades. ¿Era necesario que se cambien autoridades antes de las protestas o esperar las protestas para cambiar las autoridades? Se han cambiado algunas, tal vez unas deberán cambiarse en el próximo semestre. Esta es una decisión del presidente de la República. Pero, ¿cómo ves tú ese cambio de autoridades? Los actuales cuadros, como se dice, que están en estas carteras del Estado, ¿son los apropiados o pudieron mejorar? Destinados a fracasar, porque básicamente si uno no tiene, en primer lugar, un modelo estratégico que permita determinar con claridad cuál es el horizonte, la brújula en un gobierno, en el cual estos nuevos miembros del gabinete puedan incorporarse con su propia impronta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que se nos ha dicho que además es secuencial. Se hizo un trabajo previo y luego de ese trabajo previo ahora viene otro personaje para una segunda etapa. La primera pregunta que surge es, ¿ya hemos evaluado la primera etapa? Y sobre la base de esa evaluación se determinó el tema del perfil del siguiente ministro, por ejemplo, en la cartera de finanzas. Entonces, el problema fundamental es que se carece de los elementos de voluntad política, y en esto sí, quienes hemos apoyado la propuesta y que incluso tenemos la capacidad de hacerle rendir cuentas al presidente porque otorgamos nuestro voto, queremos saber objetivamente ¿cuál es el impedimento que tiene en términos de generar voluntad política para cambiar? Los 13 meses generan desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo que hay enormes deficiencias. Por lo tanto, es un gobierno deficitario, es un gobierno que tiene altos elementos de ineficacia y de ineficiencia. Le agradecemos muchísimo en términos de que nos haya podido vacunar incluso quienes estamos buscando hasta la 4ª dosis. Pero nada menos y nada más que lo que hizo con la mano se borró con el codo en estos 18 días, porque objetivamente se pudo haber evitado, teniendo incluso la capacidad de lo que ha denunciado Juan Manuel Fuertes. El tema ya de una Secretaría de Gobernabilidad con una cartera de gobierno, ¿cuál fue el tema de la lógica de la sustitución en el Ministerio de Gobierno entre Alexandra Vela y Francisco Jiménez? ¿Cuál era? ¿También se estaba cumpliendo una etapa? ¿Se estaba iniciando una nueva con Francisco Jiménez? O terminando un acuerdo político en alguna tienda, ¿no? Que es lo que no tenemos pruebas, pero no nos cabe dudas. Los corredores dicen eso, ¿no? Y además que nos pulverizó como clase media, ¿no? Porque la reforma tributaria en el mes entre enero y abril, ¿no?, pulverizó el tema de la capacidad de la sostenibilidad financiera y económica de la clase media, que además es generadora de empleo, porque ahí están las pequeñas y medianas empresas y todos los emprendimientos, como por ejemplo los que tienen que ver con el tema de comunicación. Entonces, en ese sentido, esa generación de empleo, nos dieron como prueba el 24 de mayo de rendición de cuentas de 320,000 empleos, 375,000 se han perdido. ¿Por qué? Porque efectivamente con una reforma tributaria que rompió la econometría y la sostenibilidad de las empresas, ¿cuál fue la consecuencia? Entonces, en ese sentido, yo además quiero hacerle un cordial y caluroso saludo al arquitecto Patricio Donoso, buen amigo de tantos años. Pero ¿existe todavía el Ministerio de Trabajo? Porque ni suena ni truena. Y se dijo que efectivamente dentro de los elementos fundamentales del plan de gobierno había una reforma laboral. Entonces, no hemos conocido más allá del rimbombante $425 de aumento, que también fue otro elemento que, más la reforma tributaria, aumentó la incidencia del desempleo. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Entonces nos preguntamos dónde está el Ministerio de Trabajo y seguimos buscando en la institucionalidad y terminamos por preguntarnos dónde está el gobierno. Y si no tenemos gobierno, efectivamente somos presa de gente que son presuntos delincuentes que de tanto en tanto vienen a destruirnos la paz social y la convivencia. Con este análisis claro, es importante también analizar, mi querido Javier, que tú has planteado a la Presidencia de la República, tengo entendido en 3 ocasiones, la creación de la Oficina del Acuerdo Ciudadano de la Estabilidad. Una propuesta muy interesante, una propuesta democrática, una propuesta futurista. ¿A qué se refiere este acuerdo? Básicamente recoge una experiencia internacional, y no lejana, no de Europa, no de los temas de la socialdemocracia o de los temas del conservadurismo inglés, no, aquí en el Perú, que salían efectivamente de temas tan cercanos a nosotros hoy,
como el tema de lo que sucedió a finales del siglo pasado con Sendero Luminoso, cuyo decálogo ideológico es el que defiende el señor Issa, ojo, del tema mariateguista, y luego además los problemas que trajo para el Perú la dictadura de Alberto Fujimori. En el momento entonces de salir de estas dos circunstancias altamente críticas para el Perú, se decide crear, bajo una metodología implementada por Naciones Unidas, por decreto presidencial, crear una oficina del Acuerdo Nacional, dándole atribuciones que, en primer lugar, garantizan su autonomía e independencia de todas las funciones del Estado, que justamente el único elemento y el objetivo es crear la generación de los disensos, el manejo de los disensos y la generación de los consensos, llevando a la tratativa de cada tema en lo público a través de una agenda en el que están todos los sectores, en el que el gobierno, el sector parlamentario, es decir, el Congreso o Asamblea, es uno más de los miembros de la discusión. No es quien lleva la batuta, sino que es quien puede presentar una propuesta. La Asamblea presenta sus objeciones iniciales, los distintos sectores involucrados, y luego del procesamiento a través de una metodología exacta, esto define en un acta cuáles son los roles que deben cumplir. La Asamblea Nacional, la discusión parlamentaria. El Ejecutivo, ya el tema de su reglamentación y su ejecución. Pero además se le asigna a la propia sociedad roles. Vamos a suponer que en un imaginario casi impensable, la ley de comunicación, o la ley de inversiones, o la reforma laboral, se plantea en la mesa del Acuerdo Nacional, que además tiene autonomía administrativa porque el 66% de su financiamiento pertenece a la cooperación internacional y al sector privado. Es solamente el 33% el aporte estatal. Entonces, teniendo una institucionalidad de estos, duró durante 17 años, hasta que el mismo señor que cerró el Congreso Nacional del Perú fue el mismo que dejó sin efecto. ¿Qué logró el Perú? Durante el mandato de Alan García, la posibilidad de esta construcción de estabilidad, que se vio reflejada ¿en dónde? En los indicadores económicos, en los indicadores sociales. Y que claro, después los procesos de ingobernabilidad propios, incluso de carácter cíclico, hizo que el acuerdo fracase. Pero la experiencia está ahí cercana. Y ahora que estuvieron tan de moda los decretos, es simplemente la voluntad política de tomar un esfero, firmar, crear el decreto, de una manera muy simple, porque además hemos venido insistiendo no de ahora, desde el año 2017. Volvimos a insistir en el 2019, Otto Sonnenholzer nos apoyó, Moreno no quiso. Y ahora efectivamente se incluyó incluso en el plan de gobierno. Está en el plan de gobierno. Por lo tanto, hace parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y hemos insistido en 3 ocasiones. Y esta vez sí lo hemos hecho ya con carácter de exigencia, en términos de que efectivamente el presidente de la República nos dé una respuesta formal, de que si se lo va a negar, que nos lo niegue por escrito, de manera tal de que quede una constancia concreta de por qué él se ha negado a la posibilidad de crear por decreto esta instancia, que no significa gasto público, que no significa burocracia y que podría ser la respuesta a los elementos de ausencia de gobernabilidad y de capacidad de gobierno que tienen en este momento. Ustedes como agrupación social, agrupación ciudadana, agrupación nacional, ¿por qué creen, por qué consideran, por qué intuyen que el presidente o no responde o no acepta? Por una visión personal. Netamente personal. Sí, porque alguna vez a nosotros nos ayudaron incluso hasta con un tema de un prototipo de lo que era el análisis psicológico de Rafael Correa. Y nosotros encontrábamos en el tema del ejercicio de gobierno del prontuariado prófugo todas aquellas justificaciones respecto a por qué gobernaba de esa manera. Entonces sí sería bueno que en los colegios y los gremios y la academia de los sectores de la psicología nos dieran una valoración respecto de cómo ven la figura pública y si es posible hasta la figura personal del presidente de la República, en términos de saber si es que efectivamente hay que culpar al grupo asesor, al think tank que funcionó de Ecuador Libre, que siguen ahora siendo la primera línea, por llamarle de alguna manera, aunque eso tiene ahora otras connotaciones aquí en el Ecuador y principalmente en Colombia, porque básicamente lo que vemos es el estilo de gobernar en términos de suponer y creer. En primer lugar, que hasta colocando tonos de campaña en sus alocaciones presidenciales tiene todavía capacidades de convencernos. En segundo lugar, no puede ser que distintos elementos de iniciativas de todos los sectores, del sector empresarial, del sector laboral, del sector
académico, de la sociedad civil, pero hasta de su propio entorno, cuando hay un subsecretario de gobierno que le entrega la propuesta en el mes de diciembre para la solución de los temas de supuesta base de lucha de la CONAIE y de los sectores indígenas, y no le escucha. Entonces, hay en eso el hecho de que además, si uno se pone a ver la semiótica de los discursos, el presidente de la República dice en la posesión de los nuevos que no obedecen a ningún tipo de presiones ni tampoco a los cambios de gabinete, no obedecen al tema del paro. Obedecen a que se ha cumplido una etapa y que ahora tienen que llegar nuevos. Y que además, en lo que a él concierne, no se ha cometido ningún tipo de error. Y por lo tanto, yo quisiera saberlo en qué lugar quedan las reflexiones de mi buen amigo Juan Carlos Holguín, reflejadas hasta en la BBC de Londres, en el que él sí hace un acto de sensatez. Hemos cometido errores. Así es. Hemos dejado, ganamos las elecciones con la sociedad civil y dejamos de escucharla. Mi querido Juan Carlos, como hemos conversado internamente, este es el momento entonces de participar de la mesa que invito a SECREA, ya de manera formal, y a la participación, y agradecer al alcalde de Portoviejo por hacernos la facilitación. El 27 de enero, convocar a una mesa de concertación, que el ingeniero Roberto Mancietti ya ha sido parte de ellas en varios años. Lo hicimos en Manta, en Cuenca, lo hicimos en varios lugares, incluso en la peor época del Correato, buscando el tema de la concertación, que justamente genere la posibilidad de mover esa voluntad un poco trunca del presidente de la República, en términos de que cuando ya ve sobrevenidas las cosas, ahí parece cómo actuar, para que ese 27 podamos llevar adelante una agenda. Es así, sobre una línea entre iguales, es así, sin necesidad de espacios coercitivos y que nos tengan con una pistola en la garganta, respecto de que si no tenemos resultados, en 90 días volvemos a provocar conmoción social. Tenemos que obviamente comprometernos con la ciudadanía, para eso estamos los medios de comunicación. Importante entender y comprender que los ciudadanos, el Ecuador, el país, la democracia estuvo, está y estará, al igual que los medios de comunicación. Los actores políticos son temporales. Los actores políticos ganan una elección, cumplen un periodo, tal vez se reeligen y después van a sus casas. Los medios de comunicación seguimos, la sociedad siguen, los actores sociales siguen, y eso hay que saber respetar, entender y proyectar. Queremos agradecer a Javier Buendía por su presencia en SECREA, y a ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.